Hola Carmencita, ¿cómo estás? Che, bueno, como habíamos quedado, íbamos a hacer algún pequeño comentario sobre arritmias supraventriculares. Em, Taquiarritmias supraventriculares. Definamos las taquiarritmias, todas aquellas arritmias por encima de 100 latidos por minuto, ¿sí? Eh, Hay que clasificarlas y para clasificar esas taquiarritmias podemos utilizar múltiples variables, ¿sí? Una que siempre debemos tener presente es el cuadro clínico, si es hemodinámicamente estable o inestable. Otra sería según el tiempo de evolución, si son agudas o crónicas, que también es muy importante tenerlo en cuenta ya para cuando hablemos de aleteo o de fibrilación auricular. Y ya después son todas cuestiones que tienen que ver con la lectura de la tira del electro. Eh, Básicamente hay dentro de lo que es la evaluación del electro, la longitud del QRS para saber si son taquiarritmias con QRS angosto o QRS ensanchado. El QRS angosto generalmente habla de taquiarritmias supraventriculares, ¿sí? Y eh, el QRS ancho de arritmias ventriculares. Pero puede existir alguna taquiarritmia supraventricular aún con complejo ancho. ¿En qué casos es eso? Es eso cuando la arritmia supraventricular se acompaña de algún trastorno en la conducción después del nódulo AB, como puede ser eh, un bloqueo de rama asociado a la arritmia, ¿sí? Este, bien, la otra variable del electro para evaluar las taquiarritmias supraventriculares tiene que ver con el intervalo RR, es decir, la distancia entre una R y la siguiente, ¿sí? Y la repetición de esa duración a lo largo de todo el electro. Entonces la vas a poder diferenciar en regulares cuando todos los intervalos RR son iguales e irregulares cuando son totalmente diferentes, ¿sí? Bien, entonces, con todas estas variables que te fui diciendo, vamos a dividir para poder explayarnos un poquito en cada arritmia. Vamos a dividir a las taquiarritmias eh, regulares, estamos hablando de supraventriculares, taquiarritmias supraventriculares con RR regular, ¿sí? Todas las que tienen el complejo RR de igual duración, todas son supraventriculares las que vamos a ver, por lo tanto, em, todas son QRS angosto o menor de 120 milisegundos o 120, 0,120 de segundos o 3 cuadrados chicos, ¿sí? Bien, hagamos el listado de cuáles son todas las taquiarritmias con eh, complejo QRS angosto o supraventriculares con RR regular. Obviamente la más común es la taquicardia sinusal, situación que tiene que ver siempre con alguna causa secundaria, como una taquicardia febril, ¿sí? Después del ejercicio, durante o después del ejercicio, o inmediatamente después del ejercicio, eh, una situación de estrés, el susto, por ejemplo. em, Bien, la hipoxia, digamos, dentro de lo patológico, un estado de hipoxia, pero con una taquicardia compensadora, ¿sí? Bien, las segundas taquiarritmias de complejo angosto, es decir, supraventriculares, regulares, son las denominadas taquicardias paroxísticas supraventriculares. Y digo las porque
toda la vida estuvimos hablando de que era tenía el paciente una taquicardia paroxística supraventricular y la verdad que no se debe a una sola alteración, ¿sí? Son tres. La más común es una arritmia por reentrada del estímulo eléctrico a nivel del nódulo auriculoventricular. Por eso se denomina eh, taquiarritmia por reentrada intranodal, es la más frecuente. Dentro de este mismo grupo de las taquicardias paroxísticas supraventriculares, después tenemos la segunda reentrada, que ya no es solo dentro del nódulo auriculoventricular, sino parte de esa reentrada en el nódulo AB y después toma parte de la aurícula, ¿sí? Por eso se denomina reentrada atrioventricular, de la aurícula y del ventrículo. Reentrada atrioventricular o auriculoventricular. Pero lo que tiene esta arritmia como dato característico es la presencia de un haz de comunicación anómalo entre la aurícula y el ventrículo. Obviamente lo único que debe comunicar la aurícula con el ventrículo es el nódulo AB. ¿Sí? Bueno, en este tipo de arritmias, la reentrada auriculoventricular tiene un haz accesorio. ¿Sí? Entonces se la denomina movimiento circular ortodrómico, ortodrómico porque el estímulo desciende por el nódulo auriculoventricular, pero vuelve a través de la aurícula por el haz accesorio, que es un defecto congénito que tiene el paciente. ¿Sí? De esta arritmia, yo te voy a comentar un poquito más, pero me anticipo. De esta arritmia lo importante es tener en cuenta que son las arritmias que se asocian al síndrome de preexcitación, al Wolff-Parkinson-White. ¿Sí? Bien. La tercera arritmia supraventricular dentro del grupo de las taquicardias paroxísticas supraventriculares se llama taquicardia auricular ectópica o taquicardia auricular monofocal y se debe a un foco ectópico que dispara más rápido que la aurícula, ¿sí? Y se origina siempre en el mismo lugar, ¿sí? Y hago hincapié en eso porque es para diferenciar de la taquicardia auricular multifocal, que es aquella con enfermedad auricular grave y cardíaca grave, donde hay diferentes focos de la aurícula que van descargando. Por eso cuando mirás el electro, y es uno de los criterios diagnósticos, podés ver en la misma tira tres morfologías distintas de onda P, pero siempre vemos la onda P para diferenciar de lo que sería una fibrilación auricular o un aleteo, donde no hay onda P y hay solamente F minúscula en la fibrilación auricular y F mayúscula o dientes de sierra en el aleteo. Me estoy anticipando, pero para hacértelo comparativo, ¿sí? Entonces, resumo. Taquicardia paroxística supraventricular son tres. La primera es la reentrada intranodal. La segunda es la reentrada aurículo-ventricular o movimiento circular ortodrómico por vía accesoria. Y la tercera, la taquicardia auricular ectópica monofocal. ¿Sí? Bien. Dejando de lado así el enunciado cortito nomás de cuáles son cada una de las que vamos a desarrollar, dejando de lado las taquicardias paroxísticas supraventriculares, después las otras arritmias con complejo angosto regulares que nos faltarían, sería la taquicardia de la unión, que habitualmente no tiene onda P y tiene a lo sumo hasta 120 latidos por minuto, ¿sí? Y la última es el aleteo auricular. El aleteo auricular es la única que tiene la particularidad de figurar dentro de las arritmias supraventriculares con RR regulares o RR irregulares. ¿Por qué? Porque depende de la velocidad con la que esté disparando, ¿sí? A veces va
a provocar un bloqueo auriculoventricular funcional de segundo grado, ¿sí? Por lo tanto, puede ser que algunas veces esté con bloqueo tipo 2-1, otras veces 3-1, ¿sí? En algunos casos es siempre 2-1 o siempre 3-1, entonces esa va a ser regular. Vos la palpás y se mantiene la regularidad, o la mirás en el electro y se ve la regularidad. Entonces, estamos en el grupo de las supraventriculares regulares, con complejo angosto obviamente, pero eso son supraventriculares, la nombramos aleteo auricular con bloqueo fijo 2-1 o fijo 3-1 o fijo 4-1, como sea. 4 ondas P por cada QRS, 3 ondas P por cada QRS, pero siempre fijo. Bien, después tenemos que hablar de las eh, taquiarritmias con complejo angosto, es decir, supraventriculares, irregulares. Y acá sí tenemos tres, ¿sí? Eh, la más común de ver y el, el prototipo, digamos, de arritmias supraventriculares irregulares es la fibrilación auricular o FA, ¿sí? La FA generalmente se asocia a situaciones donde hay enfermedad o valvular, mitral o auricular, aunque podría desarrollarse las FA agudas que tienen que ver, por ejemplo, con intoxicaciones, donde puede verse una FA aún sin enfermedad de la aurícula. La FA es la famosa arritmia irregularmente irregular, porque la característica de esta es que tiene una frecuencia auricular que es imposible de leer, que no es de contracciones, sino simplemente de despolarizaciones. Entonces, en la línea de base entre QRS y QRS, lo único que vamos a ver es un fino movimiento que corresponden a las múltiples ondas F minúsculas, no hay onda P. Lo característico de la FA es que no tenga onda P. Bien, después volveremos. La segunda arritmia supraventricular irregular, acabamos de mencionar hace un ratito, es el aleteo auricular con bloqueo AB variable, que por momentos conduce 2-1 y por momentos conduce 3-1, ¿sí? Pero bueno, sigue siendo la misma arritmia que mencionaba antes, nada más que es con bloqueo AB variable, siempre de segundo grado funcional. Después, como última arritmia supraventricular irregular, también la habíamos mencionado para hacer la diferencia hace un ratito, hablamos ahora de la taquicardia auricular multifocal, ¿sí? Cuando dentro de la aurícula hay diferentes focos que descargan más rápido que el nódulo sinusal, y entonces en el electro ves que hay diferentes formas, morfologías de onda P, y agarran en este sentido casi que se comporta como la FA, agarran al bloqueo al nódulo auriculoventricular en diferentes momentos de lo que se llamaba el periodo refractario. Te acordás que había un absoluto, un relativo, es decir, en cuanto a la excitabilidad. Entonces, bueno, como es tan irregular el ritmo de descarga de las ondas P, ¿sí? Porque a diferencia de la FA no tenía ondas P, esta sí, puede tener P con diferentes formas, pero son P. Vos podés decir, tiene ondas P, porque es una P que está antecedida al QRS y demás. Entonces, el dato característico es que hay por lo menos tres ondas P totalmente distintas antecediendo al QRS, ¿sí? Pero que van a ser seguidas de un QRS con conducción variable, por la misma causa del desorden que tienen de disparos eléctricos hacia el nódulo AB. Bueno, volvamos. Taquicardias paroxísticas supraventriculares. Te las nombro de nuevo, son tres. Reentrada intranodal, reentrada aurículo o atrio ventricular, taquicardia auricular ectópica.
La reentrada intranodal es la más frecuente de las tres. Es una arritmia que se da en personas sanas o con mínima patología no estructural esencialmente, pues un hipertenso. Eh, es una arritmia que se produce porque a nivel del nódulo AB, habitualmente cuando entra el estímulo al nódulo AB, va corriendo en un sentido, ¿sí? Para hacértelo gráfico, en vez de correr linealmente, va corriendo en zigzag. Es un ejercicio que te digo que interpretes para que entiendas que hay retraso en la conducción. Viene volando, ¿te acordás que venía a 200 milisegundos? Bueno, cuando entra al nódulo AB, el estímulo frena a 50 porque se le hace difícil el nódulo AB. Ese tiene un solo sentido, hacer que se despolarice antes la aurícula que el ventrículo, para que con esa sístole auricular se llene el ventrículo, ¿sí? El famoso llenado proto este, presistólico, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con el paciente que tiene una reentrada intranodal? En realidad lo que tiene es que cuando viene bajando el estímulo de la aurícula, por el nódulo, los haces que comunican el nódulo sinusal con el aurículo ventricular, que te tiro el dato anecdótico, son tres, el, el haz de Lachman, Torel y Wenkebach. Por esos tres llega el estímulo que nació en el nódulo sinusal, llega al nódulo auriculoventricular y ahí empieza todo el enlentecimiento que te hablaba recién. ¿Qué es lo que tiene el paciente con reentrada intranodal? Que cuando entró encuentra dos haces, ¿sí? En vez de ser uno solo que va bajando en zigzag, encuentra dos haces. Dos haces que se abren, pero que inmediatamente dentro del mismo nodo auriculoventricular se vuelven a unir. Y sigue, pasa el nódulo auriculoventricular, agarra el haz de His y, y sigue por las ramas para despolarizar posteriormente el ventrículo pasando por la red de Purkinje. ¿Qué es lo que tiene el paciente con esas características? Bueno, venía el estímulo, se divide en dos, una de las dos va más rápido, ¿sí? Hay un haz de conducción rápida, los dos son anterógrados porque van los dos y en teoría se deberían unir, pero uno es más rápido, el otro más lenteja, entonces viene así, el otro pasó y siguió la conducción, y este que viene más lento, nada, se encuentra con que este ya había hecho el laburo, lo encuentra en periodo refractario y ahí se muere el estímulo, ¿sí? Ahora, cuando vos tenés un paciente con esta particularidad electrofisiológica, ¿sí? Puede pasar que esté toda la vida y nunca le pase nada, pero a veces cuando se presenta en el paciente una extrasístole, ¿sí? O sea, un latido anticipado, una descarga anticipada, lo que puede suceder es que llega hasta el nódulo auriculoventricular y encontró la rama rápida, la encontró en periodo refractario, ¿sí? Y a la otra no. Entonces, ¿qué hace? El estímulo sigue por la vía lenta, ¿sí? Y entonces, cuando está llegando al final, ¿sí? Esta que estaba en periodo refractario terminó su periodo refractario y empieza el periodo de excitabilidad. Entonces, el estímulo, en parte, baja para el ventrículo, pero también se mete en sentido inverso por la rama rápida. Y entonces empieza a circular. Eso es la reentrada. Baja por la lenta, sube por la rápida. Baja por la lenta, sube por la rápida. Además, al mismo tiempo que va haciendo, una parte baja al ventrículo y cuando va por acá, parte del estímulo también va a las aurículas. Entonces, se van estimulando bastante parecidos la aurícula y los ventrículos, ¿sí? ¿Qué es lo que provoca todo esto en el electro? Bueno, obviamente la reentrada, una taquicardia, ¿sí? La taquicardia es
una taquicardia de complejo estrecho, es regular, ¿sí? Y en el 70% de los casos, ¿sí? La onda P no se ve. ¿Por qué? Porque prácticamente es al unísono la despolarización del ventrículo para abajo y de la aurícula hacia arriba. Entonces, ante un complejo de mayor envergadura, QRS, en relación a la onda P, la tapa, ¿sí? Es como cuando en lo normal uno quisiera ver cómo es la repolarización de la aurícula y nunca la ves porque la tapa el QRS, ¿sí? Bueno, acá es lo mismo. La despolarización del ventrículo, el QRS, tapa la despolarización de la aurícula que está sucediendo prácticamente así como te lo hago, en bidireccional, porque la reentrada sigue funcionando. Bien, entonces, si nosotros encontramos un electro que tiene complejos angostos, es regular, tac, 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 todos los RR, y no encontrás onda P, entonces hay dos situaciones donde eso se ve. Una es la taquicardia de la unión y la segunda, la reentrada intranodal, que es una de las taquicardias paroxísticas supraventriculares, la más frecuente. ¿Sí? ¿Y cómo la diferencias entonces? Como te dije antes, la taquicardia de la unión no va a tener onda P, pero nunca va a andar tan rápido. Siempre anda a lo sumo en 120. La arritmia intranodal, la taquiarritmia intranodal, suele andar a 180, 200, hasta 220, ¿sí? Entonces es fácil no equivocarse en ese sentido, ¿sí? Y eso pasa en un 70%. Ahora, hay un 30% de casos en los que se puede ver la onda P, ¿sí? ¿Y dónde va a estar esa onda P? Bueno, no donde estábamos acostumbrados a verla, es decir, antes del QRS, no. La vas a tener que ir a buscar inmediatamente después de que termina la onda S del QRS, ¿sí? Y hay que aprender a leer esos electros para saber dónde buscarla. En cara inferior, vos la buscás en D2, D3 y ABF, obviamente cara inferior, inmediatamente después de la S, y da la imagen de una pseudo S, ¿sí? Bien, pero también la podés buscar en B1, ¿sí? Donde lo que vas a encontrar es una pseudo imagen de bloqueo de rama, porque aparece una pseudo R, ¿sí? Inmediatamente después de la finalización del QRS, ¿sí? Entonces, repasando, un paciente que generalmente es una mujer, lo característico es que sea una mujer de 40, 60 años, que se agachó a buscar una cuchara que se le cayó al piso mientras estaba cocinando, y cuando se incorporó empezó a sentir palpitaciones muy rápidas, una sensación de desasosiego, por momentos un angor, ¿sí? ¿Por qué? Porque se acorta tanto la diástole que la irrigación no es que haya enfermedad coronaria, sino un trastorno de la irrigación en diástole por acortamiento de la diástole. Entonces, esa paciente este, se recuesta 10, 15 minutos y eso no para, porque eso va, chiqui, chiqui, ¿sí? Puede parar sola, porque esa es una característica de quién, que la definen, de la taquicardia paroxística supraventricular, ¿sí? Si hay algo que me olvidé de decirte es que hablamos de taquicardia paroxística supraventricular cuando las arritmias son de inicio y finalización brusca. Puede pasar de que no finalice bruscamente y cae en el hospital a los 30 minutos porque no da más, porque se siente mal, que le falta el aire, que tiene dolor de pecho y demás, ¿sí? Y es una taquicardia de complejo angosto súper regular que a veces tiene la onda P inmediatamente después de finalizado el QRS, 30%, y otras veces no ves la onda P, solamente el QRS, eso es en el 70% de los casos. Y que la onda P la vemos en cara inferior como una pseudo S y en B1 como una pseudo R. Bien. La segunda arritmia que habíamos comentado dentro de las taquicardias paroxísticas supraventriculares es la reentrada grande que dijimos que toma el nódulo AB, pero aunque no se produce solamente dentro del nódulo AB como pasaba en la anterior, no es intranodal. Esta es atrioventricular, ¿sí? Entonces, em,
pasa por el nódulo AB, va a la aurícula, este, de ahí pasa de la aurícula al ventrículo por el haz accesorio y así. Es una macro reentrada, ¿sí? Para diferenciarla de la reentrada o micro reentrada, que sería la que vimos antes. La macro reentrada se define también, o se llama también, movimiento circular ortodrómico por vía accesoria, porque acá hay un trastorno, te iba a decir germinativo, ah, em, embriológico, ¿sí? Un remanente que quedó, que dejó en comunicación anormal a la aurícula con el ventrículo. Habitualmente eso es de conducción lenta, por lo tanto, lo que nosotros vemos que en cada latido, cuando el nódulo sinusal viene por los tres haces que te comenté al nódulo AB, ¿sí? Al mismo tiempo también se van estimulando o despolarizando las células de la aurícula, el miocardiocito auricular. Entonces, cuando llega el estímulo a la parte de comunicación anormal, a la vía accesoria, se manda por ahí y empieza a despolarizar al ventrículo. El latido normal llegó al nódulo AB y se quedó ahí, lamentablemente con el zigzag habitual, el retraso normal. Por lo tanto, el estímulo normal aún no llegó al ventrículo y ya el otro viene pasando, pasó de la aurícula al ventrículo y viene despolarizando. Entonces, ¿qué nos hace eso? Nos acorta lo que habitualmente nos da el retraso, que es el PR. Por eso es un síndrome de preexcitación. Una vez que viene bajando, este viene bajando lento, este está retrasado, pero una vez que pasó, vuela y se encuentran abajo. Entonces después se hace lo que se denomina un latido de fusión y siguen. O sea, vos ves la onda delta despacito, pero finalmente ves la R angosta, la S y finalización del QRS. Esta arritmia entonces, como, porque eso es lo normal, digamos, eso es el síndrome de preexcitación, porque nos acortó esa onda delta por el haz accesorio anómalo, por despolarizar precozmente el ventrículo, nos acortó el PR. ¿Cómo se produce la arritmia? Bueno, sucede que, de nuevo, cuando aparece una extrasístole, ¿sí? La extrasístole lo que hace es, como esto empezó a pasar más rápido, ¿sí? El haz anómalo, entonces, si aparece una extrasístole auricular, ¿sí? Lo que hace es encontrarlo en periodo refractario, ¿sí? En cambio acá, en el nódulo AB, lo encontró bien y el estímulo baja perfectamente por acá. Por primera vez el AB le gana a este. Entonces baja el estímulo por las de His y las ramas, y cuando llega a la rama, ponele que la comunicación anormal esté en el ventrículo derecho, cuando llega a la rama derecha se despolariza rápidamente el ventrículo derecho, encuentra ya cuando llega a esta altura, que esta parte terminó su periodo refractario, y entonces manda el, este, el estímulo del ventrículo a la aurícula y empieza a girar, ¿sí? Aurícula, nódulo AB, ventrículo, haz anómalo, aurícula. Entonces hace una reentrada grande y en el sentido de las agujas del reloj, o sea, ortodrómico, viene bajando bien. Entonces, hace todo un movimiento circulatorio, de ahí viene su nombre, movimiento circulatorio ortodrómico por vía accesoria, ¿sí? O reentrada aurículo-ventricular o macro reentrada. Esta es menos frecuente que la anterior, ¿sí? Que la intranodal. Esta se da más en los jóvenes, son varones por lo general, ¿sí? Y hay que darle mucha bola porque esta arritmia puede desencadenar episodios de muerte súbita, ¿sí? Y hasta decía un maestro que nosotros podemos llegar a ser una gran macana cuando tenemos un paciente con una taquicardia paroxística supraventricular por macro reentrada
y le damos el tratamiento habitual, que cuál va a ser, y le metemos una adenosina, le metemos un masaje, una miodarona, que todas tienen un sentido, ¿sí? Bloquear el nódulo AB. Entonces, si le bloqueamos el nódulo AB, este va a quedar libre, ¿sí? Y si se llega a hacer en la aurícula una arritmia rápida, como puede ser un aleteo, conduce sin freno y te mata al paciente, ¿sí? Así que ojo, cuando tengamos una taquicardia paroxística ventricular, si nos da el tiempo, pidamos un electro previo, porque no sea cosa que el paciente tenga una onda delta, un Wolf Parkinson White, y queriendo solucionarle el problema de su taquicardia, terminemos haciendo un paro cardíaco. No te asustes. Bien. em, Dijimos que la tercera taquicardia paroxística supraventricular era la TAE, o taquicardia auricular ectópica, ¿sí? La ectópica porque aparece un foco dentro de la aurícula que dispara más rápido que el sinusal, pero siempre está en el mismo lugar, ¿sí? O sea que vos vas a ver que todas las P son iguales, ¿sí? Pero eh, puede ser, por ejemplo, una P atípica. En cara inferior la vas a ver como una P negativa, ¿sí? Porque los electrodos van viendo cómo despolariza la aurícula de abajo hacia arriba. Entonces vos vas viendo el vector. Bien, nada, esta este, arritmia tiene más que ver con enfermedades, a diferencia de las otras dos, ¿sí? Donde generalmente el paciente no era un cardiópata, ¿sí? Eh, en esta sí, generalmente tiene que ver con ventrículos o, bueno, corazones con lesiones estructurales, ¿sí? Bueno, y ahora vienen los truquitos, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para diferenciar las diferentes taquicardias paroxísticas supraventriculares? Darío García nos dijo, hay que buscar el intervalo RP. Ojo, no es el PR que estamos acostumbrados, es el RP. ¿Que cuál es? Es el que medimos desde el inicio de la R hasta el inicio de la P. ¿Por qué? Porque te acordás que te dije que en el 30% de los casos de las intranodales había onda P detrás del QRS, ¿sí? En esos casos, si nosotros medimos ese intervalo RP, lo que vamos a encontrar que es muy corto, ¿sí? A lo sumo hasta dos cuadraditos chicos, o sea, 80 milisegundos, o sea, dos cuadrados chicos, ¿sí? Bien. Eh, la segunda arritmia que también tiene un intervalo RP corto es la otra que hablábamos, que era la macro reentrada o el movimiento circular ortodrómico por vía accesoria o eh, reentrada atrioventricular o auriculoventricular, ¿sí? Vos fíjate que yo te comenté, la reentrada intranodal era tan chiquitito, el circuito, la reentrada, este, que obviamente el tiempo para despolarizar la aurícula era muy cortito, ¿sí? Bueno, como esta es una macro reentrada, es más grande el circuito que hace la reentrada, obviamente que va a tardar un poquito más en despolarizar la aurícula, por lo tanto, el intervalo RP va a ser un poquito más largo, ¿sí? Mayor de dos cuadraditos, ¿sí? Pero de todos modos, estas dos arritmias están englobadas dentro de lo que sería el intervalo RP corto, ¿sí? Para diferenciarla de la tercera, que dijimos que es la taquicardia auricular ectópica, que tiene el intervalo RP largo. Ahora, ¿cómo sabes cuál es corto y cuál es largo? Bueno, lo que uno tiene que hacer, truquito para el electro, hay que medir el intervalo RR, ¿sí? El que medíamos para saber si era
una taquiarritmia regular o no? Bueno, acá puntualmente, objetivamente, vamos a medir ese intervalo, cuánto dura el RR, y el intervalo RP, que es menor que la mitad del RR, se denomina arritmia con intervalo RP corto. Y aquella que tiene un intervalo RP mayor que el intervalo RR, que es la taquicardia auricular ectópica, ¿sí? Es una taquicardia paroxística supraventricular con intervalo RP largo. Terrible trabalenguas. Bien, hay que ir pensando, ¿no? Obviamente que mirando los electros cambia muchísimo la cuestión, pero bueno, este, si uno va imaginando las cosas también te sale. El electro de las macro reentradas, ¿sí? Tiene otro dato característico que nos permite a veces diferenciar, porque a veces no será tan fácil diferenciar una micro reentrada de una macro reentrada, pero bueno, hay una característica que tiene la macro reentrada, la reentrada atrioventricular, que es la alternancia eléctrica. ¿Qué significa eso? Sobre todo lo ves más fácil en B1, pero se pueden ver en todas, que un QRS tiene esta amplitud y el otro tiene esta amplitud, y el que sigue vuelve a ser como el primero y el segundo como el cuarto, o sea, uno más grande, uno más chico, uno más grande, uno más chico. Eso, ese principio de alternancia eléctrica es típico de la reentrada, ¿sí? Bien, hablemos de tratamiento ya que estamos acá, porque ya más o menos las definimos. Todas las taquicardias paroxísticas supraventriculares tienen dentro de su mecanismo, ¿sí?, el pasaje del estímulo a través del nódulo AB, ¿sí? Por lo tanto, o en la reentrada, digamos, ¿sí? El mecanismo de reentrada tiene que ver con el nódulo AB. Por lo tanto, los medicamentos o las maniobras que disminuyan la transmisión del estímulo eléctrico en el nódulo AB van a servir de ayuda para frenar y revertir la arritmia. Por lo tanto, lo primero que se hace en los pacientes que tienen una taquicardia paroxística supraventricular es hacer una maniobra de Valsalva, ¿sí? En todos lados está descrito hacer un masaje de seno al carotidio. Nuestro amigo García enfatizó en no hacer eso, ¿sí? Y por ejemplo, colocar un bajalenguas, o decirle que haga fuerza para hacer caca, valsalvas, cosas que lo que van a provocar es un reflejo vagal, y el reflejo vagal va a frenar la conducción por el nódulo auriculoventricular. A veces eso solamente puede ser suficiente. Para la persona que le gusta hacer el masaje del seno carotidio igual, auscultemos primero, ¿sí? No sea cosa que tenga un soplo, y al masajear sobre esa, si tiene un soplo porque tiene una estenosis por una placa de ateroma, cuando hagamos ese masaje por ahí desprendemos un trombito y hacemos una embolia. La otra cuestión es que la otra cuestión es que, bueno, hay que hacerla del lado derecho. No me acuerdo por qué ahora, pero se hace del lado derecho. Bien, si vos haces el masaje del seno carotidio y no tenés éxito, entonces la droga de elección para tratar de frenar la arritmia es la adenosina, ¿sí? Que también bloquea la B. La adenosina lo que tiene es una acción súper rápida, ¿sí? La ampolla es muy chiquitita, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es cargar la ampolla de 6 miligramos, porque esa es la dosis que vamos a utilizar primeramente, y cargar con la llave de 3 vías, con dos llaves de 3 vías, las dos jeringas, la de la medicación
más una al lado de 20 mililitros de solución fisiológica, ¿sí? ¿Por qué es eso? Porque la ampolla tiene solamente 1 mililitro y tiene una acción muy rápida, ¿sí? Y tiene que llegar rápidamente al corazón. Entonces, hay que infundir la droga e inmediatamente pasar los 20 mililitros de solución fisiológica y elevar el brazo para favorecer rápidamente la llegada de la medicación al cuore y que se produzca el bloqueo AB. Bien, es de buena práctica hablar con el paciente y decirle que le vamos a pasar esa medicación, que va a tener una sensación desagradable. La verdad que el paciente siente que se muere, ¿sí? Este, y habitualmente da 3 síntomas: una sensación de calor, de vacío y de muerte inminente, ¿sí? Si con 6 miligramos la arritmia no revierte, o sea, uno puede esperar un minuto, ¿sí? Debiera revertir en ese lapso de tiempo. Si no revierte, hay que hacer una segunda carga, pero con el doble de la dosis, ¿sí? 12 miligramos. Esta vez, de la misma forma, infundir la droga con un bolo veloz de solución fisiológica y elevar el brazo y ver si responde. Si no responde, por supuesto, las otras opciones serán este, un bloqueante cálcico, ¿sí? Para lo cual, si no tenemos adenosina, también puede ser una droga de elección, ¿sí? Siempre tener cargado una ampolla de gluconato de calcio y tener en cuenta que no se debería pasar en pacientes que tengan bradicardia, hipotensión, ¿sí? Porque la hipotensión indicaría una eh, taquicardia hemodinámicamente inestable y el tratamiento tiene que ser otro, ¿no? Directamente una reversión eléctrica. Bien. Em, Dejando de lado taquiarritmias, las taquicardias paroxísticas supraventriculares, nos quedarían en este grupo el aleteo auricular con R regular por bloqueo AB fijo, ¿sí? Y después lo explico cuando hablemos de las otras. Bien, las taquicardias o taquiarritmias con QRS estrechos, es decir, supraventriculares, con RR irregular ahora, entonces dijimos son tres: la fibrilación auricular, el aleteo auricular con conducción variable y la taquicardia auricular multifocal, ¿sí? La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente de la tercera edad. Generalmente se ve asociado a una aurícula con patología estructural, que también está asociada seguramente a una valvulopatía mitral. Es una arritmia que la podemos clasificar de diferentes formas: en aguda o crónica, si tiene más o menos de 7 días. En relación a la frecuencia, si tiene menos de 60, en FA de baja respuesta ventricular; entre 60 y 100, de FA de moderada respuesta ventricular; y por encima de 100, la FA de alta respuesta ventricular, que es la que nos trae problemas porque generalmente descompensa a los pacientes, que son añosos y que no tienen demasiada tela. Bien, las características electrocardiográficas de la fibrilación auricular es el despelote total, es la arritmia irregularmente irregular. No hay RRs que sean parecidos uno con otros. Los complejos QRS tienen amplitud totalmente distinta, ¿sí? Y bueno, de solo verlas te das cuenta que es una FA, porque además no tiene ondas P, ¿sí? Que es el dato característico, y en su lugar, en la línea isoeléctrica entre un QRS y el otro, lo único que vemos es una fina ondulación, que son múltiples ondas F, que son las ondas de la fibrilación, F minúsculas, para diferenciarla de F mayúscula del aleteo. Son totalmente irregulares, imposibles de medir, porque una fibrilación auricular tiene una frecuencia de despolarización de hasta 600-700 por minuto, ¿sí? Bien,
¿Qué es lo importante de la fibrilación auricular? El enfoque terapéutico, ¿sí? Eh, Antes de eso, la tercera forma de clasificarlas es un poco en base a este, su presentación. La FA puede ser paroxística, cuando empieza de golpe, ¿sí? El paciente puede relatarte exactamente, estaba bárbaro y de pronto empecé con unas palpitaciones terribles, ¿sí? Le haces el electro y tiene una FA, ¿sí? Eh, Paroxística, persistente y permanente. Son 3P, paroxística, permanente y persistente. Bien, eh, la permanente y la persistente son dos de las FA crónicas, ¿sí? Se habla de permanente cuando vos eh, la tratás, la revertís y de pronto después de un tiempo vuelve a aparecer, ¿sí? Y se habla de persistente al revés. Se habla de persistente cuando vos la trataste y salió con ritmo sinusal, pero después al tiempo volvió. Persiste a pesar de lo que le hiciste. Y definitivamente se habla de permanente cuando ya no hay ningún tratamiento que pueda revertir la situación. ¿Sí? Bien, entonces te resumo rapidito porque te confundí. Paroxística, la que empieza de golpe. Eh, Persistente, la que después de haberla tratado y que se llevó a ritmo sinusal, con el tiempo volvió a aparecer. Y permanente cuando definitivamente ya el médico y el paciente asumen de que ahí no hay más nada que hacer y la va a padecer toda la vida y tendremos que hacer el control de su frecuencia para no tener problemas. Bien, y en parte de eso es lo que viene ahora, que es el tratamiento. El tratamiento de la fibrilación auricular depende de varias cosas, ¿sí? Primero que nada, tenemos un paciente que viene con una FA, no nos importa cuánto tiempo lleva esa FA, si está hemodinámicamente inestable, hay que revertirla. Y el elemento para revertirlo, si está hemodinámicamente inestable, es la cardioversión eléctrica, ¿sí? Si el paciente está hemodinámicamente estable, entonces sí tendríamos que tratar de evaluar si estamos en presencia de una FA aguda que tenga menos de 48 horas desde su inicio, ¿sí? O si tiene más tiempo. Aún siendo aguda, tiene más de 48 horas, dijimos que aguda es hasta 7 días. ¿Eso es por qué? Porque si recién empezó, es una paroxística aguda que empezó hace menos de 2 días, sabemos que, o presumimos que, no debe tener coagulitos, que es el gran problema de la fibrilación auricular. Y por ende, si no tiene coagulitos, tiene menos de 2 días, podemos tomar como medida terapéutica, ¿sí?, revertir el ritmo, llevarla a ritmo sinusal, ¿sí? Uno puede elegir entre hacer una cardioversión, obviamente siempre previa sedación, cardioversión eléctrica me refería, o bien podés hacer una cardioversión farmacológica, ¿sí? Eh, para la cardioversión farmacológica es muy importante conocer cómo está ese corazón, porque si el corazón tiene cardiopatía estructural, la droga de elección es la amiodarona. Si no la tiene, si es una FA sin patología estructural, podemos elegir, y por vía oral inclusive, dos medicamentos o tres, la flecainida y la propafenona, las más comunes. García dijo también la quinina, no me acuerdo si dijo quinina o quinidina. Bien, entonces, resumimos. Tenemos una FA aguda hemodinámicamente inestable o crónica reagudizada hemodinámicamente inestable, cardioversión eléctrica. No nos importa cuánto tiempo. Tenemos una FA aguda hemodinámicamente estable, podemos elegir llevarla a ritmo sinusal porque lleva menos de 2 días, es decir, cardiovertir, y después veremos si la cardiovertimos por vía eléctrica o por vía farmacológica. Por vía farmacológica, el otro elemento que tenemos que tener en cuenta, tiene cardiopatía estructural, solo amiodarona. No tiene cardiopatía estructural, podría ser la amiodarona, ¿por qué no? Porque a veces es lo único que tenemos, pero también sabemos que tenés la opción de darle 2 comprimiditos juntos de flecainida, ¿sí? Creo que eran 160 miligramos cada una, o 60, no me acuerdo,
y revierte solito. Yo lo he visto y la verdad que anda muy bien. Bien, si el paciente tiene una FA aguda, pero lleva más de 2 días, o el paciente te dice, mira, me empezó hace una hora, pero esto me viene pasando desde hace una semana, que arranca, para, entonces uno dice, bueno, ¿qué seguridad tengo? Y ninguna. La única seguridad que uno podría tener es tener un ecocardio transesofágico ahí al lado, hacerle un ecocardio, ver que no tenga trombos y entonces ahí sí hacer una reversión. Si no, cuando uno no tiene una exactitud sobre el inicio y el paciente está hemodinámicamente estable, entonces lo que debemos hacer es frenar la respuesta ventricular. Que la aurícula vaya al ritmo que quiera, pero el ventrículo a lo que nosotros queremos. Este, y bueno, eh, en ese caso lo que vamos a hacer es elegir un bloqueante cálcico, un beta bloqueante, inclusive digoxina si el paciente tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca, es una droga para pensar. Al mismo tiempo lo que vamos a hacer es iniciar anticoagulación, ¿sí? La anticoagulación la podés iniciar con enoxaparina, un miligramo por kilo cada 12 horas, e iniciando al mismo tiempo con un anticoagulante oral, que podría ser un antivitamina K, un acenocumarol, este, tendiente a esperar a que estemos en rango, en RIN 1,2, perdón, 2,3, cuando sea así, suspender la enoxaparina, y entonces cuando pasen las 3 semanas de anticoagulación, ahí sí hacer la cardioversión eléctrica o farmacológica. Pero generalmente lo que se hace es citar al paciente, sedación con propofol y una cardioversión. La cardioversión habitualmente este, se hace sincronizada, ¿sí? Eh, y se utilizan 100 joules, ¿sí? Y con eso es suficiente, ¿sí? Bien. Em, la FA se parece bastante en cuanto al tratamiento del aleteo, que es el que vendría ahora. Te diría que es casi lo mismo. Este, paciente que venga hemodinámicamente inestable, cardioversión eléctrica, ¿sí? La única diferencia es que tiende a revertir más fácilmente con menos joules. Entonces uno debería empezar con 50 joules, ¿sí? Y por lo demás, bueno, lo mismo. Si el paciente está hemodinámicamente estable y no tenemos certeza de los tiempos, habrá que esperar a que esté bien anticoagulado por 3 semanas y en ese lapso de tiempo frenar esa arritmia para después en tiempo y forma hacer la cardioversión. Bueno, este, para recordar, cada vez que tengamos un ataque de arritmia, primero pensemos en su estado hemodinámico, ¿sí? El estado hemodinámico nos va a marcar el manejo que vamos a tener que tener con ella, ¿sí? Paciente que esté hipotenso, no solo en shock, sino hipotenso, es un paciente que está frío, sudoroso, además de hipotenso, bueno, ese paciente tiene alteración del gasto por la arritmia y por ende hay que tratar de revertir esa situación lo más rápidamente posible, por eso hay que cardiovertir. ¿Mm? Después, bueno, si la hemodinamia no está inestable, bueno, en cada arritmia uno tiene las opciones que te mencioné. Muy bien, espero que haya sido de aporte. Nos estamos viendo, chau chau. Habría que ver con qué seguir, pero lo charlamos. Chau chau, beso.